verano del 2011 y en el verano del 2012. En ambas ocasiones fue salvado por el Banco Central. Primero Trichet, a cambio de exigencias de reforma constitucional, que no es poco. Hemos creado un pequeño monstruo con el Banco Central Europeo, porque no solamente se ocupa de la inflación, por lo visto también dicta las constituciones. Y el verano pasado, con Draghi, cuando dijo que haría todo lo necesario para salvar al euro. Hemos dejado la frase aguda, el enfermo no corre riesgo de morir, el euro quiero decir, pero hemos entrado en una fase crónica, peligrosamente cronificada, de bajos niveles de crecimiento, altos niveles de paro, escasísimo crédito y ninguna expectativa de futuro. Esta fase crónica tiene que salirse de ella por algún choque externo, porque parece que los agentes internos son capaces de salir de la cuadratura del círculo en el que se han metido. Y ciertamente habría cosas que hacer, y seguro que podemos discutirlas después con otras intervenciones, pero hay que quererlas hacer. A mí se me ocurre una inmediata, que si no se quiere hacer eso es que no se quiere hacer nada. ¿Por qué no se concede una licencia bancaria al Mecanismo Europeo de Estabilidad? El Banco Central Europeo ha prestado un billón de los castellanos, no de los americanos, 1 millón de millones de euros a los bancos a un tipo de interés cada vez más bajo, con garantías cada vez menos solventes y con plazos cada vez más largos. Los bancos se financian barato, y menos mal, porque si no, a saber dónde estaríamos, pero el Gobierno español se da por satisfecho y no pide el rescate porque solo, entre comillas, le piden entre el 5 y el 6% de tipo de interés. Completamente insostenible. Un país que está con un crecimiento negativo de -1 no puede pagar intereses del 6. Eso basta 4 reglas de 3 para ver que eso es insostenible. ¿Por qué no se quiere considerar que el Mecanismo Europeo de Estabilidad que presta a los gobiernos es el mismo un banco para que pueda recibir financiación barata del Banco Central Europeo, en vez de tener que acudir a buscarlos a los mercados? Parece que sea la primera de las medidas. Pero si no se quiere hacer eso, si no se quiere aceptar que el MS es un banco para que se le pueda financiar, es que realmente no existe ninguna voluntad de romper el círculo vicioso entre financiación del sector público y del sector bancario. Y habrá que preguntarse por qué, pero eso es tan fácil como un acuerdo del Eurogrupo o del Consejo Europeo. Unas palabras sobre la democracia. Fíjense, en la última rueda de prensa, cuando se anunció lo de Chipre, de las personas que estaban sentadas en la mesa, ninguna había sido elegida directamente por los europeos. Ninguna. Estaba el comisario, Olli Rehn, elegido por el gobierno finlandés. Estaba el presidente del Eurogrupo, elegido por sus colegas, pero en la práctica designado por Alemania. Estaba el gobernador del Banco Central Europeo, elegido por el Consejo Europeo. Y estaba el presidente del MS, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, elegido por los ministros de Hacienda. Ninguno tenía un mandato democrático directo a nivel europeo. Y ese es uno de los problemas. Mientras no se consiga inyectar alguna representación del interés general europeo en la construcción de las políticas europeas, seguiremos tropezando o chapoteando en el barro hasta que acabemos, quizá, en la situación que has descrito. Esperemos que no sea así. Muchas gracias. Muchas gracias a José Borrell por su intervención. Me corresponde ahora a mí hacer una pequeña intervención al hilo del contenido del libro, y inexorablemente tengo que dar una visión pesimista, como se ha hecho desde la mesa, porque la situación es más grave de lo que nos dicen, pero también optimista, porque estoy convencido de que se puede salir de esta situación y se puede salir rápido. Claro está, es necesario, como decía Borrell, la voluntad de querer salir, y aquí ya esto es más complicado.
yo no soy un detractor de la Unión Europea, porque si miramos hacia atrás, y Lothar Witte lo hacía antes desde el punto de vista de su propia familia, nos damos cuenta de que se ha construido algo muy importante, porque no había transcurrido mucho tiempo tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Robert Schuman anunciaba la creación de una comunidad europea, solo del carbón y el acero, pero una comunidad entre Francia y Alemania, los eternos enemigos cuyos enfrentamientos habían provocado 70 millones de muertos en los primeros años del siglo XX. Claro, se trataba de un cambio profundo y trascendental. Se pasaba del lenguaje de los cañones al diálogo de precios y cantidades de producción y comercio. Pero aunque estaban transformando el mundo europeo, no podían soñar, no pudieron entonces soñar, que 50 años más tarde los europeos construirían una unidad con 27 países y con la expectativa de la adhesión de otros más que lo pretenden. Entre las dos fechas, el anuncio de la creación de la Comunidad Europea del Acero y el Carbón y 50 años más tarde, un larguísimo proceso difícil con la creación de la CECA, de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, la construcción de un Parlamento Europeo, el establecimiento de una moneda única, la eliminación de fronteras, la aparición del más amplio mercado del mundo, el espacio de libertad, justicia y protección social más seguro del planeta, hasta la crisis. Hasta que llegó la crisis. La crisis financiera, que es verdad estalló en Estados Unidos en septiembre de 2008, ha puesto al desnudo los problemas de Europa. Cuando casi 2 años más tarde del inicio de la crisis, los jefes de los gobiernos europeos exigían a los países una política económica de reducción de gastos, afectando a las prestaciones sociales básicas, estaban situando al proyecto europeo en una zona de riesgo muy lábil. La noche del 8 al 9 de mayo de 2010, los dirigentes europeos pusieron en peligro el proyecto europeo. Una política de austeridad que paraliza la actividad económica solo podía tener el rechazo de la sociedad europea. Los ciudadanos no pueden entender para qué sirven las instituciones europeas si las decisiones de la UE, de la Unión Europea, provocan el empobrecimiento de amplios sectores de la población. Bruselas empieza a aparecer cada día más lejos o, lo que es peor, puede aparecer como enemiga de los pueblos. Los responsables políticos, guiados por la mano de los expertos económicos, han propiciado este fiasco. No pueden pretender castigar a las víctimas de esa crisis provocada por ellos. El sueño del Estado social y democrático de derecho se ha transformado. Primero en un Estado económico, después en un Estado financiero, en el que gobiernos y parlamentos no cumplen con sus atribuciones de organización de la sociedad, sino que legitiman las decisiones previamente adoptadas por los grandes grupos financieros. Pretenden, y parece que lo están consiguiendo, un Estado ejecutivo, un Estado de gestión, en el que las decisiones las toman los técnicos, los expertos, en un régimen autocrático postdemocrático. ¿Existen alternativas a esta situación? Esa es la pregunta. La mayoría de los dirigentes políticos afirman que no, que ningún gobierno puede eludir el cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea, como si no estuvieran los gobiernos sentados en la mesa de decisión de la Unión Europea. Pero existe otro punto de vista, un enfoque diferente de las opciones políticas y económicas. Claro que ese otro punto de vista representa una verdadera revolución en el método y en las relaciones entre países. Pero si los gobiernos tuviesen voluntad política, muchas cosas cambiarían. Si la Comisión Europea tuviera voluntad política, muchas cosas cambiarían y en muy poco tiempo. A mí me parece claro que ha fracasado, lo decía Borrell respecto del enfermo, en la opinión de las poblaciones y en los resultados económicos. Ha fracasado ese sueño neoliberal de imponer unos criterios de estabilidad que obligan a los presupuestos de los Estados. Aquellos gobiernos
que lo siguen son rechazados por la sociedad y los que no se pliegan a las exigencias son castigados por los mercados. Cuando en la noche del 8 al 9 de mayo de 2010 se imponen las tesis en la reunión de jefes de gobierno, propinan un buen golpe a la moneda única, al euro, y precipitan una clara conciencia de que el proyecto europeo puede no ser irreversible, que puede fracasar. La prevalencia de los recortes, austeridad frente a crecimiento, debe preocuparnos desde luego por el funcionamiento de nuestra economía, pero sobre todo por los costes sociales que esta opción que van a hacer pagar a los sectores más débiles de la población. Y no lo van a pagar con monedas, sino con una divisa mucho más injusta, con la calidad de su existencia cotidiana. Este es el verdadero escándalo político de la situación. Como sostiene Jürgen Habermas, por primera vez en la historia de la Unión Europea vivimos un retroceso de la democracia. Y es que algunos agentes financieros de los Estados Unidos y de Europa, a los que se suman las agencias de calificación, han tomado como rehenes a los responsables políticos europeos. Y Europa no será una zona de estabilidad hasta que los europeos no tengan el valor y la fuerza para ejercer una regulación interventora de los mercados financieros. Porque la economía global significa el declive programado de los viejos estados liquidados por la extraterritorialidad de los flujos financieros. La solución de la crisis pasa inexorablemente por la regulación de los mercados financieros, hoy omnipresente. Por ello, el lema fundamental es restaurar el Estado, impulsar la Unión Europea, contrarrestar las finanzas. La libertad de actuación de los mercados ha sido un principio básico del sistema capitalista que ha sido respetado por todos los gobiernos. El problema se plantea cuando la acumulación de activos financieros es de tal magnitud que le da a los mercados la capacidad de limitar las libertades públicas. Es entonces cuando se plantea el debate de si pueden caminar separadamente la economía y la política. Si no es aceptable, si no es incluso obligado, la intervención de los responsables políticos en la actividad económica financiera. Para los gobiernos y para la tecnocracia de Bruselas, los retos están ligados a las instituciones, el euro, el déficit, la deuda, la estabilidad económica, mediante reformas que están provocando el malestar de los europeos. Para los demás, los retos a los que se enfrenta Europa son el bienestar de las personas y el sistema democrático. El desafío es combatir la pobreza de 115 millones de europeos. Es dar una oportunidad laboral a los 24 millones de parados que hay en Europa. Es acabar con un desempleo entre los jóvenes que alcanza el 50%. Los gobiernos, bajo la inspiración o la complicidad de los grandes grupos económicos financieros, están tomando la crisis como una oportunidad para transformar el Estado social y de derecho en un Estado de mínimos, con una concepción de Estado de beneficencia. Son conscientes de los movimientos sociales de rebeldía que pueden estar forjando, lo han dicho tanto José Félix como Rafael. Las estructuras políticas que estabilizan el sistema de representación democrática pueden estar hoy en peligro. Las personas responsables, los que conservan el sentido común, saben que lo que está en juego no es el saneamiento de las entidades bancarias. La creciente distancia entre los ciudadanos europeos y las instituciones europeas que deberían representar sus intereses alcanza hoy una dimensión muy preocupante. Vivimos una crisis comparable a la de los años 30, todo el mundo lo compara, que tuvo su solución a través de la revolución keynesiana y el New Deal, el nuevo contrato, el nuevo acuerdo, superando siquiera parcialmente las contradicciones entre capital y trabajo. ¿En qué se diferencia esta crisis? En que la de los años 30, el problema se resolvió a escala nacional y en esta se necesita una solución global, al menos en el ámbito europeo. De aquí se infiere la importancia de llevar adelante un proyecto europeo que asegure el bienestar y respete y haga crecer la democracia. Si no hay una pronta rectificación, el sueño de una Europa fuerte,
de altos niveles de empleo y bienestar, apoyada en una democracia activa, desaparecerá. Esta situación tiene solución. Contamos con una buena noticia. La historia demuestra que se puede salir de la depresión colectiva solo en 3 meses. En 1933, cuando Roosevelt llega al poder, los Estados Unidos vivían un absoluto desorden económico y social. Tenían solo los Estados Unidos 14 millones de parados y una producción industrial que había descendido un 45%. América tocaba fondo. Roosevelt sucede a Hoover, conocido como Mr. Do Nothing, Mr. Hacer Nada. Es que en Europa no hay candidatos para ser calificado como Mr. Do Nothing. Se podría hoy aplicar a algunos dirigentes europeos. En aquel caso, actuaron inmediatamente y con una determinación que generó una gran confianza. La actividad legislativa para resolver los problemas sociales fue una actividad extraordinaria. En solo 3 meses se adoptaron muchas más reformas que en 4 años del anterior presidente. El procedimiento fue incluso de una enorme rapidez. Algunas leyes sociales fueron presentadas, debatidas, aprobadas y promulgadas en un solo día, porque había una emergencia. Y aquello que hacían no era para tranquilizar a los mercados, que es el objetivo hoy de los dirigentes europeos, sino para domar a los mercados. Claro, las protestas fueron terribles. El descrédito que intentaron del presidente e incluso de la esposa del presidente fue espantoso, pero aguantaron. Las protestas de los accionistas de los bancos, de los más adinerados, que se oponían al impuesto sobre las rentas altas, estuvieron contra la creación de un impuesto sobre el beneficio, pero aguantó. Y las catástrofes anunciadas por los financieros no se produjeron. Se pusieron en marcha reformas radicales en solo 3 meses. En Europa hoy atravesamos un periodo de emergencia social. Los dirigentes tienen que elegir entre esperar a que llegue el crecimiento económico, mientras ellos se contentan con una gestión lo más saneada posible de las finanzas públicas y algunas pequeñas medidas para limitar el riesgo de una explosión social, o elegir entre reaccionar como hicieron en aquella otra crisis y adoptar reformas que eviten el hundimiento, el colapso global, construir las bases de una nueva sociedad. Y la gravedad de la crisis europea no admite dilación. La emergencia social exige dirigentes dispuestos a cambiar algunas de las reglas de juego del capitalismo, que funcionaron cuando este capitalismo era industrial y que han pasado a ser un verdadero lastre en la actual etapa de capitalismo financiero. En democracia, lo he dicho, nunca se puso en causa la libertad de los mercados. Ahora han acumulado tal poder de decisión que amenazan a la democracia y ésta tiene que reaccionar para mantener los derechos conquistados por los ciudadanos europeos durante todo el siglo XX. Si las decisiones políticas, la desregulación de la economía, nos han llevado a la crisis, otras decisiones políticas pueden sacarnos de ella. Por mucho que desagrade a los neoliberales, la justicia social no es un lujo al que hay que renunciar a causa de la crisis. Al contrario, reconstruir la justicia social es hoy la prioridad, el único medio de salir de nuestra dependencia de la deuda. No es una crisis del estado de bienestar, es una crisis del capitalismo desregulado. Se plantean, a mi juicio, 3 grandes tareas para aquellos que crean en un proyecto europeo. La adopción de medidas urgentes para proteger a la economía real y a los ciudadanos del tsunami que han provocado los mercados financieros. La lucha radical contra el desempleo y la precariedad, la construcción de una Europa nueva, democrática y social que tenga peso en el mundo. ¿Y cómo cumplir con estas tareas? Esta es la pregunta. Hay tantas decisiones bulliendo en nuestras cabezas que no podrán caber en una explicación de unos minutos, pero algunas cosas quiero decir. ¿Cómo solucionar el problema que crea los recortes a causa del déficit y de la deuda? Y yo me pregunto, ¿es normal que los estados paguen hasta 600 veces más que los bancos privados en los intereses de la deuda? Se han inyectado, lo ha dicho José Borrell, centenares de miles, 1 billón
de euros. Pero es que en Estados Unidos, Bush y Paulson inyectaron 1.200.000 millones de dólares a los bancos privados a intereses 0,01. Y los estados pagando su deuda al 5, al 6, al 7 y hasta al 11%. ¿Por qué los estados que han de procurar el bienestar de los ciudadanos pagan al 7% y los bancos privados al 0,1? O aquí en Europa el Banco Central dio 1 billón al 1% de interés. Los bancos lo adquirieron y dieron crédito a la sociedad. No, compraron deuda pública de los estados que le pagaban al 3% y ganaron el 2% en una operación sin hacer nada y dejaron a la sociedad sin crédito para activar la economía. Y es que ser gobernados por el dinero organizado es tan peligroso como ser gobernados por el crimen organizado. No son palabras mías, son palabras del presidente Roosevelt. Decía que no son palabras mías, son palabras del presidente Roosevelt. ¿Cómo acabar con esta doble e injusta vara de medir? Permitiendo a los estados pagar su vieja deuda a tasas próximas al 0%. Borrell ha hecho una propuesta, pero hay otras también. Ya sé que el Banco Central Europeo no está autorizado por su estatuto a prestar directamente a los estados, pero sí puede prestar sin límites a los organismos públicos de crédito, a los bancos nacionales. Así lo dice el artículo 21.3 del Estatuto del Sistema de Banco Central. Y también puede prestar a las organizaciones internacionales por el artículo 23. Por tanto, podría prestar al 0,01% al Banco Europeo de Inversiones o al Banco Nacional de cada Estado y estos prestarlo al Estado al 0,02. Ya no pagarían al 5, al 6 o al 7, sino al 0,02. Nada impide hacerlo el mes próximo o la próxima semana. El Estatuto lo permite. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren. Claro, hay que acabar con el dumping fiscal, porque, como sabéis, hay unas tasas de impuestos muy variables y siempre a la baja. La tasa de impuestos sobre los bienes de las empresas en Europa está en torno al 25%. ¿Sabéis cuánto está en Estados Unidos? Que es el paraíso del capitalismo, al 40%. ¿Cómo es posible que entre Estados Unidos y Europa hay una diferencia de un 15% en los impuestos a las sociedades? ¿Y por qué en Europa está tan bajo los impuestos a las empresas? Que es el nominativo el 25%, luego no llegamos al 8%, el 7 y pico es lo que pagan de verdad. ¿Por qué en Europa son tan bajos los impuestos a las empresas? Porque tras la adhesión de Irlanda y Gran Bretaña, los Estados europeos han establecido una oferta fiscal a la baja para atraer a las empresas. El resultado es que el nivel medio de impuestos en Europa ha bajado un tercio en los últimos 20 años. Es una de las causas importantes del endeudamiento público. Hoy, ningún Estado hoy podría elevar los impuestos sobre los beneficios 15 puntos, porque las empresas migrarían al Estado vecino. Pero ¿por qué no se puede actuar a nivel europeo, creando un impuesto europeo sobre los beneficios en torno al 15%? Eso se puede hacer, se puede dictar inmediatamente. Es el mismo argumento para la SICAF, que como bien sabéis, prácticamente no pagan impuestos, porque si un Estado la sube, le sube la tasa a los inversores, huirán al Estado vecino. Pues creemos un impuesto europeo sobre la SICAF y se acabó el dumping. Y aumentará ostensiblemente la recaudación, lo que haría innecesario los recortes y se activaría la economía. Y es que además en cada nación hay que plantear una verdadera revolución fiscal, atreverse a hacer algo verdaderamente nuevo que impida el sabotaje fiscal. En el año 33, las tasas de impuestos aplicables a los ciudadanos muy ricos eran del 25%. A la llegada del presidente Roosevelt lo eleva al 63%, pero le parece que ha puesto una cifra no conveniente y un poco más tarde lo eleva al 71%. Pero es que es verdaderamente impresionante saber que desde entonces hasta la llegada de Ronald Reagan en los años 80, nunca estuvo la tasa a las familias muy ricas por debajo del 70% en Estados Unidos, en el adalid del capitalismo. En Europa no se puede hoy plantear.
Es preciso enfocar la solución de nuestros problemas con una mentalidad abierta, no prisionera de la rutina que da miedo todo. No es mejorando la vela, la bujía, como Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica. Hay que pensar en otras cosas. No solo hay que parchear lo que tenemos, hay que abrir la mente. Hay que luchar radicalmente contra los paraísos fiscales. En lugar de imponer a los pueblos planes de austeridad que agravan la crisis, las autoridades europeas y nacionales deben declarar la guerra a los paraísos fiscales. ¿Cómo? Boicoteando a las empresas que tengan filiales en los paraísos fiscales y a las entidades financieras que actúen en ellas. Hay que asegurar los puestos de trabajo, luchar contra los despidos. Si una empresa hoy en Europa ve que baja un 20% sus cifras de negocio, lo primero que piensa es despedir al 20% de los empleados, porque entra el 20% menos de ingresos. ¿Y no es mejor reducir el 20% el tiempo de trabajo y mantener todos los puestos de trabajo? Es verdad que bajará un poco el salario, pero el Estado, el Gobierno, puede suplementar esa bajada. Y entonces costaría menos dinero al Estado que financiar a todos esos parados, teniendo en cuenta los costes inducidos y las pérdidas de ingresos fiscales y sociales. Esto es una invención mía de una noche calentoneta, no, esto ya se viene aplicando en un país, se aplica en Alemania, es el programa Kurzarbeit, que ha permitido reducir el tiempo de trabajo con un complemento del gobierno cuando reduce el salario y evitar masivos despidos como se están produciendo en otros países. Y hay que asegurar a los parados. Esta mentira de pensar que el subsidio de parado es una subvención que se pierde no es verdad. La cohesión social es tan importante que los subsidios habituales de los trabajadores deben permanecer hasta que encuentra un puesto de trabajo. Y hay que impedir que los bancos especulen con nuestro dinero, con el dinero que depositamos en los bancos. Para ello es preciso separar los bancos de depósitos de los bancos de negocios. ¿Por qué los bancos de negocios tienen que tener una red? En última instancia, se sanearán con el dinero de los contribuyentes. Cuando el negocio va bien, reparto de dividendo entre los accionistas. Cuando va mal, que paguen los ciudadanos bajo la máscara de saneamiento financiero. Los bancos juegan a lanzar la moneda. Si sale cara, yo gano. Si sale cruz, tú pierdes. Si las actividades estuviesen separadas, los bancos de negocio no se meterían en irresponsables operaciones de riesgo y no pagarían las obscenas cantidades que pagan a sus dirigentes. Hay que crear una tasa sobre las transacciones financieras, que repetidamente anunciada, pero que nunca llevada a la práctica. Los dirigentes de la zona euro, de la Unión Europea, del G20, deberían ya imponer esa tasa que proporcionaría buenos réditos a los estados asfixiados por la crisis. Y hay que impulsar la economía social, que todavía es muy débil. Son muy escasas las experiencias de cooperativas y empresas de economía social que en el punto más fuerte de la crisis siguen creando puestos de trabajo y repartiendo justamente los beneficios. Y hace falta un nuevo reparto del tiempo de trabajo, lo que supondría un nuevo reparto de los ingresos económicos. Hoy es muy difícil encontrar para un joven un empleo estable antes de los 30 años. A los 55 ya se considera